Bueno, yo les voy a presentar las potencialidades que tiene la empresa en este desarrollo que esperamos culmine en algún momento, ¿no es cierto?, en el tiempo del coronavirus. Para eso quiero partir comentándoles de este libro de Jared Diamond, Armas, Gérmenes y Acero, que relata cómo estos tres elementos han estado condicionando la evolución y el término de muchas sociedades en la historia. En particular, estamos amenazados por uno de ellos en este momento, y es sobre lo que vamos a hablar. Primero, como conciencia situacional, quiero destacar que el COVID-19 ha mostrado que tenemos una disfuncionalidad sistémica global. No es un tema pequeño, no ha ocurrido de este tamaño otras veces. Y bueno, de alguna manera la humanidad lo superará, pero claramente vamos a tener que vivir en un mundo diferente y tenemos que proyectar cuál mundo podría ser ese. Yo creo que este no es un cisne negro al estilo de lo que dice Nassim Taleb, eh, que ocurre muy, muy esporádicamente de forma inesperada. Ya tenemos varias veces que han surgido estos virus y han amenazado diferentes lugares del territorio del mundo. Por lo tanto, si no es que ocurre todos los días, tampoco es que ocurre cada tanto tiempo, y eso tenemos que asimilarlo en nuestros procesos. Y finalmente, quiero marcar, y lo voy a intentar mostrar, que el business as usual ya no funcionará en el nuevo contexto que nos espera al final de este camino dramático que estamos enfrentando. Si miramos este gráfico de McKinsey, de un documento de este mismo mes, lo que muestra es algo relativamente clásico, ¿no es cierto?, De un proceso de crisis cíclico. En el cual hay un gatillo que enciende una amenaza, una situación, hay un proceso de crecimiento, luego hay un completo desarrollo y la crisis empieza en algún momento a decaer para después entrar en un proceso de recuperación. Y es sobre ese último proceso de recuperación, que le hemos llamado fase 4, asimilando un poco la situación del virus, es que nosotros nos queremos concentrar. Por ahora quiero decir que en el proceso de crecimiento hay básicamente, en general, y ha habido aquí incredulidad, primero, incluso teorías conspirativas. Y luego también una parálisis decisoria porque no sabemos cómo enfrentar un fenómeno de este nivel de complejidad. Durante el desarrollo, que es donde estamos, de la crisis, nosotros tenemos que actuar. Y esa es la fase en que estamos, en una fase de acción. Y la pregunta es cómo estamos actuando y por qué. Y aquí yo quiero introducir conceptos de la teoría evolutiva cultural y voy a mostrar cómo diferentes sistemas culturales responden de una manera distinta como acciones para abordar una crisis. Esto que yo voy a mostrar es un desarrollo que hemos hecho con Memética, mi consultora, y con ARCA Paraguay. Y en un primer sistema cultural, que es de la época tribal, lo que hacemos es juntarnos con nuestras familias, volvemos al origen, nos protegemos, sentimos que pertenecemos a un espacio y confiamos entre nosotros. Ese es el sistema que llamamos púrpura y por eso el color que está ahí. Luego, superada esa etapa, en la época feudal, aparecen los señores feudales que protegen a grupos de personas. Entonces, somos leales a aquel que nos proteja, y lo que hacemos es apelar a nuestros instintos permanentemente para actuar. Y nos movilizamos y actuamos. Muchas veces actuamos bien, muchas veces actuamos mal, como ir a comprar en compras compulsivas y entrar en pánico. Este tercer sistema, que evolutivamente proviene de las monarquías religiosas, es un sistema que fija normas y define autoridades. Es decir, estamos aquí para respetar las reglas y vamos a sacrificarnos ahora porque eso nos va a recompensar mañana. Por decirlo en una posición extrema, no, si no peco voy al cielo, por ponerlo de una manera estrictamente religiosa. Luego viene en la revolución industrial esta forma de pensamiento o sistema cultural que dice, para este caso, bueno, la ciencia va a encontrar una cura, así que mantengamos la racionalidad, la calma, usemos información solo comprobada y la tecnología y los datos nos ayudarán. Este sistema es un sistema bastante individualista y bastante competitivo, que es propio del capitalismo incipiente. Y por lo tanto, ¿no es cierto?, no es un sistema colaborativo y sale a reaccionar de alguna manera en la época moderna, un poco post-revolución industrial, un sistema que viene a rescatar el origen de nosotros como humanidad. Somos seres de una misma especie, nos debemos unos a otros, estamos para proteger la vida en comunidad y vamos a cuidar, en este caso, a los profesionales de la salud. Y además, esta es una oportunidad. Esto ha ocurrido tal vez porque el mundo y el medio ambiente se han dañado por nuestra propia acción, el cambio climático y otros factores, y entonces esto es una pausa para que nosotros repensemos la forma en que vivimos. Hasta ahora, al principio, digo, de la crisis, se manejó con esta conceptualización, que es razonable, porque vivimos en un mundo capitalista de la revolución industrial o post-revolución industrial, y por lo tanto echamos mano a estos elementos que conocemos.
El problema de este mindset o de este sistema cultural es que no logra resolver el problema porque es muy individualista, como dije. Cada uno se comporta como quiere, se rasca con sus uñas y no hay mucha conexión entre las personas. Y viene de alguna manera el sistema verde a buscar los espacios de solidaridad que nos permitan de alguna manera complementar lo anterior para abordar una crisis de una forma más colectiva. Pero no es suficiente. ¿Por qué? Porque no todas las personas piensan de esta manera y empiezan a hacer cosas que no favorecen, ¿no es cierto?, el conjunto y el bien social, y entonces necesitamos también un sistema como el que está arriba, ¿no es cierto?, que es un sistema azul de reglas, que es el que nos dice, bueno, hagan cuarentena, contrólense, apliquen las reglas, las normas médicas, que es esto que está aquí. Entonces, estos tres sistemas culturales son los que están actuando hoy día sobre el sistema social. Y también se reproducen en nosotros como personas, en nuestra forma de pensar, y se reproducen también en las organizaciones. La conceptualización de esto es Spiral Dynamics. El libro donde pueden consultar es Spiral Dynamics de Becky Cowan. Y con Pablo Reyes, mi colega, que también integra ARCA, desarrollamos este libro, La Nueva Élite, en 2014, que es una historia evolutiva cultural de Chile de los 60 a nuestros días, interpretando en qué momento estos sistemas culturales o sistemas de paradigmas, como queramos llamarle, han sido dominantes en el tiempo. Esto como referencia bibliográfica. Volviendo a nuestro dibujo de McKinsey, ¿no es cierto? Hablamos de la acción durante el pleno desarrollo de la crisis, y luego va a venir un periodo donde vamos a sentir que empezamos a ver la luz al final del túnel con un decaimiento, ¿no es cierto?, de la crisis y de los casos, y por lo tanto esa es una fase que deberíamos aprovechar para hacer un aprendizaje. Es una etapa en que podemos empezar a pensar en cómo vamos a transformar la organización, la que sea, la social, la política, sobre todo la empresarial, que nos interesa para el nuevo mundo, para el nuevo momento. Y tal vez el inicio del cambio está al final de ese proceso, aprovechando e iniciando el periodo de recuperación. Y ese periodo de recuperación, entonces, tiene que tener un despliegue que esté preparado y desarrollado con anticipación. Entonces, llamando a la acción en este proceso, quiero mostrarles algunas nuevas configuraciones que yo vislumbro, como hebras, que están surgiendo, algunas ya han surgido, otras están surgiendo, de cómo van a ser las cosas distintas en un cierto futuro, una vez que la crisis pase. Bueno, vamos a tener un trabajo mucho más complejo en red, y se van a romper las jerarquías por un tema de confianza, por un lado, y por un tema de ineficiencia de gestionar a nivel de cúpula, un problema, ¿no es cierto?, que está bastante extendido y que es de bien común expandido, por así decir. Se va a producir un trabajo conjunto de las empresas con la ciencia. Si nosotros miramos hoy día a un directorio de una aerolínea, no quiere saber qué va a pasar con Airbnb, ni si los viajeros va a estar de moda un país u otro. Lo que quieren saber es si el virus va a terminar y cuál va a ser el próximo virus que va a amenazar su negocio. Entonces, por eso pongo en el siguiente biólogos en los directorios, que den luces y estén participando permanentemente en los modelos de negocio, en los planes estratégicos para pensar cuántas veces vamos a tener esto en el tiempo y cuáles son los riesgos. Y por eso también hablo de transformar los cisnes negros en cisnes grises. No son blancos todos los días, pero tampoco son tan ocasionales. Por lo tanto, estos eventos vamos a tener que incorporarle a la planificación estratégica como una posibilidad cierta en plazos entre 3 y 5 años. Luego también buscar estrategias que sean fluidas para que se puedan acomodar con los tiempos y ojalá con consentimiento de los equipos y que permitan entonces producir un cierto consenso para poder desplegar la estrategia en forma efectiva. Luego apelar a la intuición creativa. Estamos enfrentando fenómenos nuevos. Hay que crear, hay que pensar, no solo crear vacunas, hay que pensar cómo vamos a relacionarnos, cómo vamos a actuar para controlarlo. Y para muchas otras cosas que van a surgir también. También la descentralización de decisiones, porque son más rápidas y más conectadas directamente con las personas. Esta es una decisión más que de alcaldes, que de presidentes, digamos, porque son los que conocen, ¿no es cierto?, la realidad de los territorios. Reglas flexibles que no rigidencen las posibilidades de innovar y dar cuenta de los problemas. No alinear de arriba para abajo, sino armonizar colectivamente las decisiones. Y mucho, mucho, mucho sentido de propósito organizacional. El problema es que todos estos sistemas que yo mencioné antes, solos por sí mismos, no dan cuenta de esta situación de complejidad y entonces está surgiendo hace un tiempo, 10, 20 años, un sistema adaptativo que reúne los anteriores y que nos ayuda a adaptarnos en tiempo real, a considerar todas las perspectivas anteriores en sus componentes más sanas y a entender que esto es una oportunidad para dar un salto evolutivo. Este sistema es el sistema que se llama amarillo o de integración, que tiene los elementos que están ahí, es un sistema flexible, cuidadoso con el ambiente, comunitario, pero razonable, que se basa en la expertise y sobre todo que tiene una capacidad de gestionar la complejidad porque echa mano de todos los elementos positivos de todos los sistemas anteriores integrándolos.
Este es un test que se aplica a una persona, ¿no es cierto?, para ver las preferencias de sus sistemas adaptativos culturales y entonces, y preferencias y rechazos también, arriba preferencias, abajo rechazos, para entender cómo es que ve el mundo y cómo lo concibe. Y cuando uno agrega estos test que se aplica a grupos de ejecutivos, tiene este tipo de gráfico que muestra cómo el equipo ejecutivo, ¿no es cierto?, va a enfrentar los problemas. Aquí lo va a enfrentar básicamente con ciencia naranja y con fuerza roja, que puede ser útil en un periodo de crisis, pero no necesariamente en un periodo de estabilidad, donde necesitamos más verde colaborativo y más azul de reglas en un equilibrio. Entonces, esta empresa de la derecha es más capaz de lidiar con la complejidad. Entonces, estas configuraciones, que no voy a repetir, que ya las mencioné, son capaces de ser manejadas con este sistema amarillo integrador y no solamente con los anteriores. ¿Qué significa amarillear? Significa soltar un poco el sistema de reglas rígidas, la jerarquía, agregar mucho verde colaborativo solidario y finalmente motivar el naranja emprendedor, pero contenido entre un azul de reglas y un verde solidario. Esto suena fácil de hacer, no es tan fácil, y se hace simplemente primero levantando los perfiles culturales de personas y organizaciones a través de esta herramienta que mostré, mediante talleres, entrevistas, observación de modo de actuar y convivir, y entonces uno levanta estos sistemas culturales y dice, bueno, estos sistemas culturales, ¿dan cuenta o no dan cuenta del nuevo fenómeno? No lo dan cuenta, tenemos una brecha. Y probablemente lo que va a pasar es que hay la brecha y que hay que amarillear desde el equipo directivo. Y eso se hace con un proceso de coaching, talleres y una práctica de sistema de decisión colaborativa con consentimiento. Hasta aquí llego y espero que haya sido útil para todos ustedes esta presentación. Muchas gracias.